Bendiciones con todos. Tema 28. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy, últimas palabras del rey David. Y utilizamos 2 de Samuel, capítulo 23, versículos del 1 al 7. Pero recordemos un poco el video anterior. ¿Se acuerda que Dios le libró de los filisteos nuevamente, de gigantes? Casi un gigante le quita la vida, pero gracias a Dios ahí uno de sus generales le salvó la vida. Y ya le pidieron por favor que no viniera más a las batallas, ya estaba bastante mayor. Y David compone un cántico en alabanza, en agradecimiento al Señor, reconociendo lo grande y poderoso y cómo el Señor lo ha cuidado, ¿sí? Y aprendemos que David es agradecido con Dios. Entonces veamos cuáles son las últimas palabras del rey David. Versículo 1 de capítulo 23 de 2 de Samuel dice: estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Sí, cuando habla de dulce cantor, la tercera parte de los salmos que encontramos en la Biblia son alabanzas, son cánticos que David elevó hacia Dios en gratitud. Es una variedad increíble, ¿sí? En todo momento alabando y glorificando y agradeciendo el nombre de Dios. Al final de su vida, David logró la victoria sobre sus enemigos alrededor. Pero no se podía decir lo mismo de su propia casa. En su familia se estaban viviendo las consecuencias del pecado con Betsabé, que incluían asesinatos, violaciones, rebeliones. Y no es de extrañar que David se sintiera cansado. Sin embargo, David no perdió su fe en Dios y en sus promesas. Como hemos hablado de estos videos atrás, miren las consecuencias terribles del pecado. Él venció a todos los enemigos que se pusieron por delante, pero no pudo vencer al propio enemigo en su familia. ¿Por qué? Una de las cosas que falló David es que no aprendió a ser un padre que disciplinó a sus hijos, que los corrigió. No. Y por eso sus familias comenzaron a matar entre ellos. Como vimos anteriormente, su propio hijo Absalón buscó derrotarlo, buscó quitarle el trono. Entonces, porque él cometió un pecado de adulterio. Ojo, con los que buscan o están viviendo con pecados como el adulterio. Miren las consecuencias, ¿sí? Las consecuencias que no se paran, que no se detienen por causa de... ¿Por qué? Porque ese pecado daña a la familia, daña a la persona, daña a los hijos, daña a la sociedad, que es la sociedad es el centro de la familia, ¿sí? Entonces David no pudo con eso, ¿no? Ya está cansado, ya está viejo, está con sus últimas palabras. Y en esas últimas palabras, David reconoce que Dios le ha hablado. Y aún le ha prometido que de su linaje vendrá un rey que traerá paz y justicia a la tierra. Eso consolaba a David. Eso consolaba saber que de su descendencia, del trono donde estaba sentado, iba a salir el rey que traería paz a toda la humanidad. El Señor Jesucristo, por supuesto. Dice el versículo 2 al 4 de 2 Samuel, capítulo 23. Y el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho: me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres. Mire, que gobierne en el temor de Dios. Será como luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como lluvia que hace brotar la hierba seca. Mire, qué privilegio. Es un enorme privilegio que Dios
le da a David, que de su reino, de su descendencia, se levante el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, aquel que vino a entregar su vida, a derramar su sangre para expiar nuestros pecados, a resucitar al tercer día, venciéndole a la muerte. No tienes poder sobre nosotros, mostrando cómo nos va a resucitar un día. Y también con la promesa de la segunda venida que va a llevar a sus escogidos. ¿Quiénes son sus escogidos? Aquellos que honren su palabra, que obedezcan su palabra, que la pongan en práctica. Ahora, la expresión luz de la mañana es usada para describir la venida del Mesías. ¿Quién es el Mesías? Como hemos hablado, el Señor Jesucristo. Leamos lo que dice Isaías capítulo 60, versículos 1 y al 3. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. ¿Qué les parece? Como Isaías habla de la venida del Señor Jesucristo. Malaquías capítulo 4 versículo 2 dice: mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Mire cómo se está hablando del cumplimiento. David está profetizando, en otras palabras, ¿sí? Hablando de la venida del Mesías, de su descendiente, del mejor de sus descendientes. Qué maravilloso, ¿no? Proverbios capítulo 4 versículo 18 dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Mire, la senda de los justos. Isaías 60 versículo 18 al 20: nunca más se oirá en tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanzas. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua, y el Dios tuyo por gloria. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová te será por la luz perpetua, y los días de tu luto serán acabados. ¿Qué les parece? Esta profecía que está haciendo David sobre los últimos tiempos. Aquí Isaías se está refiriendo a el cielo, a la vida eterna, donde ya la luz que tendremos es la gloria del Señor, iluminando todo, ¿sí? Donde ya no habrá luto, ya no habrá llanto, no habrá clamor, porque todo será gozo y alegría. Y David está en sus últimos días profetizando esto. Oseas capítulo 6, versículo 3 dice: conozcamos, pues, esforcémonos por conocer al Señor. Su salida es tan cierta como la aurora, y Él vendrá a nosotros como la lluvia de primavera que riega la tierra. Miren la recomendación de este profeta: conozcamos al Señor Jesucristo. Vamos a conocer. ¿Dónde lo conocemos? En la palabra de Dios, ¿sí? Dice que nos esforcemos. Porque hay pereza por conocer al Señor Jesucristo, ¿no? Hay pereza, no hay ánimo. Y aquí dice el profeta que nos esforcemos por conocerlo, por ir a la palabra y conocer, conversar con Él a través de la oración, invitarlo al corazón. Por eso, en todos estos videos que hemos hecho, una gran cantidad, hemos puesto a lo último lo que llamamos la oración de fe, para que conozca al Señor Jesucristo, para que sea parte de la familia del Señor Jesucristo, ¿sí? Porque el Señor vendrá, viene porque viene por segunda vez, vendrá. Así como llega la lluvia, así como la lluvia que riega la tierra, vendrá porque vendrá, ¿sí? Y alegría para los que lo han reconocido como Salvador, pero crujir de dientes, como Él mismo lo dijo, para aquellos que lo rechacen. Entonces, póngase en la posición de esforzarse para reconocer al Señor Jesucristo.
En este momento de la vida de David, esta luz no se había hecho evidente en su familia y él lo reconocía. Sin embargo, David nunca dejó de creer en la promesa que Dios le hizo, que de su descendencia vendrían los reyes de Israel y también el Mesías. Y nosotros conocemos la historia que David no la conocía, ¿no? Sabemos que eso es verdad. Sabemos que se cumplió. Sabemos que la misma palabra dice que Dios no es hombre para que mienta. Él cumple su palabra y la cumplió. Del trono de David, en el trono de David se ha sentado y se sentará por la eternidad el Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso es maravilloso. Segunda Samuel capítulo 23 versículo 5 dice: no es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ¿sí? Ordenando en todas las cosas y seré guardado, aunque todavía no hago el florecer toda mi salvación y mi deseo. David, al final de sus palabras, reconoció que antes de que se manifestase el hombre justo, primero debe ser preparado el terreno, arrancando la corrupción que pueda existir. Sí, es verdad. Por eso Dios mandó ¿a quién? A preparar el camino, a Juan el Bautista. Preparó el camino para la llegada del Mesías, del Rey de Reyes, el Señor Jesucristo. Versículos 6 y 7 de 2 Samuel capítulo 23 dice: mas los impíos serán todos ellos como espinos arrancados, los cuales nadie toca con la mano, sino que el que quiere tocarlos se arma de hierro y de asta de lanza, y son del todo quemados en su lugar. Miren lo que dice, para aquel que rechaza al Señor Jesucristo. En estas palabras recuerdan lo que dijo Juan el Bautista cuando estaban preparando el camino para el Mesías. Leamos lo que dice Mateo capítulo 3, versículo del 10 al 12. Y el hacha ya está puesta en la raíz de los árboles. Escuche bien. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego, y el bieldo está en su mano y limpiará completamente su era, y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en el fuego inextinguible. Mire, en otras palabras, Dios va a bendecir, a exaltar a aquel que ha obedecido su palabra, y será echado al lago de fuego aquel que lo rechace, que rechace al Señor Jesucristo, al Rey de Reyes, al verdadero Rey. Y David, ¿sí? David, 2000 años antes de la llegada del Señor Jesucristo, está profetizando esto, ¿sí? Y como dije antes, esta profecía se cumplió porque gracias a Dios tenemos toda la palabra escrita y nos cuenta el Nuevo Testamento sobre esto, sobre cómo vino el Señor Jesucristo, cómo llegó a la tierra el Rey de Reyes, cómo entregó su vida, cómo derramó su sangre para salvarnos, ¿sí? Y David, en sus últimas palabras, el Señor lo está utilizando para hablar de este rey, del verdadero rey, del rey que no se equivoca, del rey que reina con justicia y equidad. ¿Qué les parece? ¿Quiere ser parte de ese reino? Puede ser parte de ese reino, claro que sí. Usted tiene que aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador. ¿Quiere hacerlo? Aquí le presentamos lo que nosotros hemos llamado la oración de fe. Dice así: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados, para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal,
confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Decimos, Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos, gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Qué maravilloso. ¿Aceptó a Jesucristo? Lo felicitamos. Es lo mejor que usted ha hecho en toda su vida. Ahora, para crecer espiritualmente, para sostenerse creciendo espiritualmente, usted tiene que venir todos los días a meditar en la palabra de Dios. Meditar una y otra vez, una y otra vez. Si algo no entiende, ore al Espíritu Santo que le ayude, pídale. Y Él le va a ayudar, Él le va a dar sabiduría, conocimiento para que usted entienda, porque esa palabra hay que obedecerla, hay que aplicarla. Y una vez aplicada esa palabra hay que predicarla. Y eso es importantísimo. Entonces converse con el Señor a través de la oración, así como lo hacía David. Alabe al Señor Jesucristo, así como lo hacía David. Mire, está componiendo salmos, ¿sí? Dándole gloria al Señor y el Señor lo recompensa con maravillas, ¿sí? Y también lo invitamos, venga, si está cerca, lo invitamos, venga a la iglesia. Juntos seguiremos aprendiendo estas maravillosas verdades que están plasmadas allí en la palabra de Dios. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra maravillosa, mi Dios. Tu palabra fuente de vida. Tu palabra que está allí, Señor, presente, Señor. Enseñándonos, preparándonos, moldeándonos, Señor, para ser buenos hijos, buenos discípulos, buenos predicadores, buenos siervos tuyos, Señor. Y así de maravillosa es tu palabra, Señor. Y nosotros te pedimos la unción de tu Espíritu Santo, que derrames una porción más de tu Espíritu Santo. Lo necesitamos, Señor, para poder llevar tu palabra, para poder predicar tu palabra, para poder, Señor, de esta manera que otros conozcan tu palabra también, Señor, y vengan y se conviertan y sean hijos tuyos, mi Dios. Por todo esto, te alabamos y glorificamos tu nombre, Señor. Decimos que eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y no hay otro como tú. Aunque el mundo haya inventado otros dioses, son vasallos, no son como usted, que es el Dios Todopoderoso. Te alabamos y damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando esta maravillosa palabra a otros. Y nosotros les deseamos y les bendecimos, ¿sí? Porque escuchan la palabra de Dios. Que tengan un día lleno de bendiciones.